Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Vamos a continuar con la primera faceta, estamos hablando del narcotráfico, y vamos a continuar con la primera faceta que forma este importante negocio de las drogas, ¿no? Lo queremos definir detenidamente y queremos particularmente hablar de algunos segmentos que son importantes para que entienda lo frustrante que a veces es esta idea de la supuesta lucha contra el narcotráfico, el supuesto dilema que mucha gente habla. O sea, cuando hablamos de la droga, como les comentaba yo en otros videos, la gente se emociona, la gente habla a favor y en contra sin conocer en profundidad los detalles a veces que se encuentra en este mundo del narcotráfico. O sea, el narcotráfico no es simplemente la droga que se pone uno en la nariz, los individuos que la consumen o que se la inyectan o que la fuman. Hay todo un negocio detrás bastante complejo, bastante interesante, y entonces ahora como ya voy a hablar eventualmente de todos la temática y la parte mucho más compleja, primero tengo que hablar de lo más simple. Entonces estamos hablando de los cinco o seis niveles más importantes del narcotráfico, y en el que hemos comenzado es el cultivo. El cultivo es sumamente importante y acuérdese que nos estamos concentrando en dos drogas en particular. Hay muchas drogas, hay mucha variación, que también las vamos a hablar eventualmente, pero ahorita estamos concentrándonos en la heroína y en la cocaína, particularmente en la cocaína, que es la que más encontramos en nuestros países, pero también en ciertas regiones de México y de Sudamérica. En la parte de Colombia se encuentra el cosecha de amapola, que es donde sale el opio, que eventualmente se produce la morfina y la cocaína, perdón, la heroína. Lo que comentaba en el video anterior, si tuvieron la oportunidad de verlo, es que el cultivo de la planta es donde comienza el proceso, es el engranaje, ¿verdad? Y es primero que todo lo más difícil, lo más pesado, lo más matador para el ser humano, es ese cultivo. Y acuérdense que el cultivo de cualquier cosa, sobre todo cuando no existe la tecnología ni la maquinaria, porque el cultivo de la planta de coca no tiene los beneficios organizados que tiene el resto del cultivo en el resto del mundo cuando son, digamos, cultivos legales, ¿no? O sea, no tiene esa tecnología. Sí hay una parte grande del cultivo de la hoja de coca que se utiliza, obviamente, por razones farmacéuticas. Acuérdense que la coca sí tiene cierto uso médico que se utiliza en la medicina. Entonces hay una parte importante, pero la mayoría de la producción de la coca, de la hoja de coca, se la vende ilegalmente, se la produce y se la vende ilegalmente para eventualmente producir la pasta y luego refinarla entre lo que es la cocaína que se consume en todo el mundo y aquí particularmente en Estados Unidos. Entonces ese proceso es muy importante y muy relevante en todo esto. Ahora, nadie, casi siempre, considera esta parte del negocio, esta parte de todo este proyecto, lo difícil que es. O sea, usted sabe que hay una producción y la gente lo sabe, la gente sabe también que hay una producción de droga, pero nadie en realidad, si usted no ha hablado con estos campesinos, si usted no ha vivido con ellos, si usted no ha ido a visitar, y lo mismo ocurre, digo, con los campesinos que cosechan las plantas de amapola, pero lo interesante es llegar a los pueblos estos con esta gente y hablar con la gente. O sea, usted habla con el campesino que cosecha la coca y es impresionante lo inocente que esta gente es. O sea, uno se la quiere dar de muy intelectual y muy sofisticado, hablando con un micrófono en un lugar con aire acondicionado, con todas las facilidades y todo, y luego quiere hablar de no, que hay que atacar la producción de coca, y usted tiene políticos, tiene policías, tiene militares, tiene estrategas que están de un lado y que hay que acabar con el tema de la hoja de coca y de la plantación, y hacen planes y todo, y luego tiene del otro lado estos sofisticados
individuos que la consumen, porque el que consume, sí hay una población, una parte de la población que la consume por el dinero, pero hay una parte de la población que vive muy bien, sobre todo le estoy hablando de la coca de primera calidad, la cocaína de primera calidad. Son gente que pagan muy bien, gente que viven en sus departamentos de lujo con el último modelo, y el último modelo de automóvil, las joyas, el dinero, la ropa, las fiestas, la suntuosidad, el lujo. Y si vieran de dónde sale esto, si supieran, no les interesa, pero si supieran lo difícil que es para esta gente. Y le digo, si no ha estado uno en la sierra, si no ha estado uno en esos valles donde se cosecha la planta de coca, por ejemplo, o la planta de amapola, es increíble ver la pobreza, es increíble ver el hambre, es increíble ver lo difícil que es ese tipo de vida. Y luego si usted lo piensa ahí, y le digo, la diferencia que uno tiene es que uno ha vivido en esos lugares cómodos, que uno conoce las grandes ciudades, las grandes orbes, los grandes edificios, la tecnología, los aviones, la técnica, todo. Pero yo le estoy diciendo que cuando usted va ahí se para el tiempo en esos lugares, se para el tiempo, o sea, viven en chozas, viven en pueblos muy limitados. A veces, le digo, el agua, algunos si tienen suerte tienen electricidad, pero muchos no tienen esas conveniencias. Tienen algunos vehículos ya que se transportan y demás, pero hay unos lugares donde no hay absolutamente nadie, hay que llegar. Y esa gente es parte del negocio de la cocaína, es parte del negocio del narcotráfico. Y es la gente, como les había dicho, la menos pagada, la que más se sacrifica, y la que por lo general, cuando hablamos de ciertos países, de que creemos que la lucha al narcotráfico, son la gente que es presionada para que dejen de producirla. Pero cuando estamos hablando de estos países, si usted habla con esa gente, le dicen, y se lo dicen sincero, o sea, lo interesante de hablar con esta gente es que es gente muy campechana, gente del monte, de la sierra, gente noble, gente trabajadora, gente que no tiene, o sea, gente que trabaja para comer. No es gente que trabaja para tener un auto último modelo, su moto, su teléfono más nuevo, como por ejemplo lo pudiera usted argumentar con el dealer, con el pusher, con el que vende el narcomenudeo, que lo venden en la ciudad a lo mejor. Estos individuos no hacen eso, estos individuos son muy, digamos, pobres y no tienen nada. No tienen nada, y son gente noble, son gente trabajadora, que le dicen, si no siembro hoja de coca, si no cultivo la hoja de coca, si no trabajo, porque muchos tampoco no cultivan, muchos trabajan y le pagan mucho menos, el trabajador que no es dueño de su platillo gana mucho menos, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Y entonces esa gente no tiene alternativas, y entonces usted habla del negocio del narcotráfico, pero nunca considera esta parte, y no le estoy diciendo que no pudiera haber alternativas y soluciones, pero le estoy diciendo una realidad que mucha gente no la conoce. Esa gente, esa pobreza de esos pueblos, es responsabilidad del gobierno que está en ese país. O sea, esa gente no tiene otra opción, porque ese país no le da otra opción. O sea, tiene políticos, tiene presidentes, y siempre los políticos y los presidentes y los pueblos políticos hablan de que van a ayudar a su pueblo, a su gente para salir de la... No es cierto, no hace nada. Ahí es donde empieza la hipocresía más grande de este negocio. Una de las cosas, amigos y amigas, que yo siempre hago hincapié en este negocio y que lo voy a hacer, es la gran hipocresía que existe de muchos lados. O sea, no crea que nomás estoy hablando de esto. Ya voy a hablar de la hipocresía policial, pero quiero que me entienda esto. La hipocresía en el negocio del narcotráfico empieza en el cultivo. Empieza con esa gente tan pobre que no tienen posibilidad de salir de su pueblo, de estudiar, de mandar a sus hijos a la escuela, de darles de comer algo noble, algo rico, algo nada, no tienen nada. Y encima, porque tiene la otra contracara de todo esto, amigos y amigas,
Es el drama que tienen que vivir esta gente. O sea, sí tienen, ¿se acuerda que hablaba del, sí tienen la responsabilidad, porque es una responsabilidad, de que cuando cultivan tienen que cuidar el cultivo, lo tienen que irrigar, lo tienen que cosechar, lo tienen que cuidar, y le digo, y cuidarlo de que el clima funcione, que no haya grandes tormentas, que no vengan plagas de insectos y se le arruinen las plantas, que no se le contaminen, que no se esto, no, tienen esa parte. Esa es una parte natural de cada persona que cosecha, como yo le comentaba, si usted alguna vez tuvo un jardín o tiene un jardín, o si tiene en el patio de su casa, o atrás de su casa tiene un cultivo de cualquier cosa, usted sabe que eso lleva tiempo y eso lleva cuidado. Y eso lleva tiempo. Si no lo descuida, se secan y se echan a perder. Todos tenemos plantas secas en la casa en algún momento. Nos olvidamos de la planta y no la irrigamos y eso es lo que ocurre. Bueno, esta gente vive de eso, entonces ese es su mundo. Amanecen, están todo el día con esas plantas y anochecen y están todo el día. Y luego vuelven a la familia y eso es lo que viven en pueblos. Esa es el primer gran sacrificio que esta gente tiene que hacer. El segundo gran drama que tiene esta gente es el drama de la violencia, porque ya la violencia en el narcotráfico existe en todos los niveles. O sea, ya no es la violencia de que usted ve en los carteles que cuelgan gente en las ciudades grandes porque le robaron la mercadería, porque la perdieron, porque se quedaron con el dinero. No, no, estamos hablando del campesino. Porque el campesino ahora en muchos de estos lugares, como son campesinos individuales que tienen que sobrevivir, entonces cosechan un poquito nada más, y hay unos que están más grandes, más organizados, pero la mayoría son pequeñas. Entonces esta gente colecciona esa hoja, ¿no? Planta, la cuida, la corta, la colecciona y la tiene que transportar a un centro de distribución, ¿no? Que puede ser clandestino o puede ser en muchos países en el que la planta de coca se cosecha como parte del patrimonio nacional, como parte cultural, como parte religiosa. Acuérdense que siempre todas las drogas, a pesar de ser prohibidas en algunos países, sí tienen un tema religioso, sí tienen un tema de sobrevivencia natural en ese país, y sí tienen un consumo permitido, no ilegal, porque la hoja de coca, si la consume en mínimas cantidades, no es la euforia que le da la cocaína, no. Sí le da una sensación y sí le eleva el pulso y sí le ayuda a respirar mejor la sangre, le acelera su tensión. O sea, hay muchas cosas, pero la hoja es muy mínima y no crea una adicción como lo hace la cocaína, ¿no? En realidad es mínimo esto. Pero es parte de la cultura, ya es parte del pueblo eso. Toman su té de ahí, comen, e incluso le digo, en muchos lugares es parte de su nutrición, porque el consumo de hoja de coca, el consumo de coca incluso, es una forma de dieta porque no le da hambre. O sea, acuérdense que yo le comenté cuando hablaba de la historia de las plantas, que los españoles, primero cuando llegaron a Latinoamérica y principalmente a Sudamérica, a la parte de las tierras del Inca, del Alto Perú, lo que es todo Bolivia y Perú, la mayoría, cuando se dieron cuenta de lo que hacía la coca y sobre todo creyeron que eran parte del diablo y que no podían convencer a los indígenas de creer en el cristianismo, en la iglesia y demás, prohibieron la hoja de coca. Y se dieron cuenta que sin la coca los indígenas no funcionaban, porque los esclavizaron. Entonces, ¿qué los hacían? Los hacían trabajar en las minas de plata, que acuérdense que se vinieron los españoles a robar toda la plata. O sea, los intelectuales, los grandes conocieron la madre patria, vinieron y explotaron toda la indígena, y a los que no pudieron someterlos los mataron, los torturaban, los violaban a las mujeres. O sea, era todo una opresión tremenda. Pero una de las cosas más importantes es que una vez que se dieron cuenta de que el indio necesitaba la hoja de coca, le empezaron a dar coca y le permitieron, y los drogaban constantemente y les daban más. O sea, es que fue más o menos lo mismo que hicieron los dueños de plantaciones en el sur de Estados Unidos con la raza de los negros, de la raza negra, cuando llegaron como esclavos a trabajar en el sur. Les dieron cocaína, les dieron bebidas alcohólicas para mantenerlos como sujetos. Eso es parte de la realidad. Entonces, esta parte
continua de eso, es parte de la cultura, porque cuando uno consume coca no le da hambre y uno está despierto, está activo. Entonces, en lo de las minas, a veces los tenían trabajando día y noche por varios días, 4 o 5 días, después los dejaban salir apenas. O sea, esa explotación es real. Bueno, pero toda esa cultura no ha cambiado. Toda esa gente sigue siendo la misma. Entonces, cuando usted va y habla con esta gente, le dice, amigo, amiga, ¿qué puedo yo hacer en mi pueblo si no tengo nada? Si no hago plata de coca, no tengo nada. Entonces, tienen ese problema. Primero, un problema social, un problema económico, un problema de subsistencia, porque no hay otro, no conocen nada. Y luego tienen otros 2 problemas mucho más serios. Tienen el problema de la delincuencia, porque como yo le decía, la violencia hoy ya existe en todos los niveles. Yo lo que voy a hablar ahora de los puntos del narcotráfico más importantes, que son el cultivo, que es la producción, que es el procesamiento, que es el empaque, que es el almacenamiento, que es la distribución y luego las ventas. Todos están expuestos hoy en día a una forma de violencia. Y en el caso de los campesinos, la violencia es, primero, que les roben su producción de coca de plantas, o no las plantas, sino de las hojas, una vez que las tienen, o que les roben la pasta, ¿no? Que les roben eso. Ese es un problema, o sea, porque hay bandas de delincuentes. ¿Se acuerda cuando hablaba yo cuando empecé los videos hace 500, 600 videos anterior, cuando hablé de la mentalidad del ser humano de pelearse y de la envidia y de la posesión? Bueno, eso no ha cambiado. O sea, cuando aparece el hombre, el ser humano en esta tierra, está solo, pero una vez que aparecen las otras tribus, se empiezan a pelear y a envidiar uno con otro, ¿no? Y empieza la gran parte del ser humano que lo define como una persona violenta. Y sobre todo esto se distingue, y a esto lo va a reconocer ahora, cuando se dividen las 2 sectas, entre una secta que se hace campesina, agricultor, y se queda en una zona y cuida y empieza a crecer la ciudad, y digamos, el guerrero que no quiere trabajar, el guerrero que quiere pelear, el nómada, que ve que esta gente tiene comida, que ve que esta gente tiene casa, que ve que esta gente tiene una familia instruida, entonces la ataca, ¿no? Los ataca, los presiona, los quema, los mata y les quita sus propiedades. Bueno, esa mentalidad del comienzo de la civilización, desde los hombres de las épocas prehistóricas y luego que se fueron repitiendo ya cuando empezaron a formarse grupos armados y que se convirtieron en ejércitos, y que es la misma mentalidad. Entonces hoy en día la gente que cultiva la coca, que cultiva la planta de coca, tiene siempre ese gran riesgo de estos grupos armados de delincuentes que se esconden en algunos lugares con ideologías políticas de extrema izquierda o justicieros, pero son todos narcos. O sea, esa es una realidad, son todos uno vivo. O sea, no es una ideología política, se esconden que son de izquierda, que tienen ideologías comunistas, que tienen ideologías marxistas. Les cuento, sí, algunos leen un libro de marxismo, lo leen a Marx, lo leen a Lenin y todo eso, pero van y le roban al pobre campesino que se mata de sol a sol a cosechar, y si no el campesino le da la hoja de coca, en algunos casos la pasta y demás, los matan. Y los matan constantemente. Usted vaya y hable con la gente del pueblo y hay muchos heridos, hay mucha gente lastimada. Y hay otra realidad, y esto ocurre en muchos países de este tipo. Estoy hablando de los campesinos, en la que estos grupos armados de delincuentes, amigos, amigas, suben a estos pueblos y patrullan, porque ellos sí tienen equipo de último moderno, tienen las armas, tienen el AK-47, tienen rifles automáticos, tienen toda la tecnología moderna, van y atacan, porque tienen vehículos como pickups, tienen motos, tienen todo, van y atacan a esta gente constantemente y van patrullando como en la película de los Magníficos 7, llegan a un pueblo, arrasan con todo. Y además tienen, desafortunadamente, y esta es una realidad, que si usted tiene hijas menores, particularmente de 10, 11, 12, 13, 14 años, se las secuestran, se las llevan. Y la mayor parte de las veces nunca las vuelve uno a ver. Esta es una realidad, esto no es una mentira. Y es más, hay lugares en algunos países que estas fuerzas
digamos, de vandalismo, ¿no? De delincuencia, están protegidas por las autoridades de la región local, ya sea ejército o una policía local, estatal, municipal, que los protege. Imagínese usted, padre de familia con una o dos hijas, imagínese usted que tiene que vivir ese calvario y esconder a sus hijas. Y entonces lo que muchos hacen, incluso le digo, hay una cantidad de madres solteras, porque algunas se embarazan y las dejan regresar al pueblo, pero ¿sabe qué hace toda esta gente? Trabaja en la cosecha de la droga, de las plantas, no de la droga. Trabaja en la cosecha de la amapola o trabaja en la cosecha de la planta de coca. Tienen además ese riesgo, o sea, tienen riesgo que los maten y que les roben, o tienen riesgo que los forcen a que le den sus hijas, en algunos casos sus hijos, para llevárselos a la cosecha. Esto ha ocurrido en las civilizaciones por todo el mundo, pero en el mundo del narcotráfico es una realidad. Vaya usted al país que quiera que haga plantaciones de esto y siempre va a haber ese tipo de delincuencia que nadie lo conoce, a no ser que usted viva en ese lugar o que haya hablado con ese tipo de campesinos. Hay algunas películas hoy en día, algunos documentales que le dicen, pero esto no lo vemos en el mundo del narcotráfico. Esto es parte del cultivo, esto es parte de la cultura de ese cultivo. Entonces ahora tenemos la otra parte del drama, porque hay dos partes, la otra parte del drama. No solo nos tenemos que cuidar, tenemos que cuidar el plantío, tenemos que cuidar para poder ganar algo que la planta salga a la avena, sino que también nos tenemos que cuidar de los delincuentes, o tenemos que someternos a estos carteles, a estos grupos delictivos que vienen. Pueden ser carteles poderosos o pueden ser carteles locales de gente que se aproveche, ¿no? Siempre está en eso. Pero después tenemos las fuerzas policiales, las fuerzas gubernamentales, tenemos los ejércitos, que en algunos lugares son tan corruptos como los delincuentes, esa es una realidad, o que porque vienen por un mandato gubernamental, presidencial, gubernamental, tienen que venir y llegan a los pueblos y les destruyen las cosechas, y les queman las cosechas y les queman sus casas, en el nombre de la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Es muy fácil llegar a estos pueblitos, es muy fácil con un helicóptero particular. Imagínense un helicóptero que vale millones de dólares, porque los helicópteros que hoy en día se utilizan para la lucha contra la guerra son helicópteros de última generación, súper modernos. Hay algunos muy viejos, pero última generación. El precio de un helicóptero podría mantener toda la población que vive en ese valle, créame, porque los helicópteros valen millones de dólares. Sin embargo, amigos, ahí llegan el equipo y hacen el show. Y bajan los soldados, que les decía yo en el video anterior, el equipo que un soldado lleva, las botas que un soldado lleva, es lo que cuesta más que lo que gana uno de estos campesinos en un mes cosechando hojas de coca en la temporada. Entonces, esta gente, estos pobres seres humanos que viven, están condenados por el negocio del narcotráfico, por el negocio del cultivo, porque es lo único que pueden hacer, es lo único que tienen, y encima tienen el riesgo de que no les sirva la cosecha, tienen el riesgo de que los exploten, los asusten, los maten, los torturen por los delincuentes, por los grupos delictivos que viven en esa zona, que corresponden a un jefe del local, que es el que colecciona, porque dentro del negocio del narcotráfico hay un montón de delincuencia también, ¿no? O se exponen a que ciertos militares lleguen con su tropa, tomen posesión del pueblo, y entonces todo el mundo tiene que salir a esconder su cosecha, todo el mundo tiene... O está el otro riesgo, una vez que termina la gente de cosechar, tiene que transportar esas hojas a algún lugar. Y entonces muchos de estos fuerzas especiales los esperan a los indígenas que bajan, a la gente que baja de la sierra con esta, o de los valles que vienen con sus bultos de hoja de coca, se los requisan, se los quitan, y algunos se los quema, otros se los quedan y ellos los venden, porque ese es el otro problema. En algunos lugares, los mismos fuerzas de seguridad, la policía y los militares, se quedan con los cargamentos de hoja y se la distribuyen, se la dan al jefe de la zona que está encargado de acaparar
la planta, las hojas de coca o en el caso de la goma en amapola y se la venden a los... Esto es una realidad. Esto no es una mentira y no le estoy contando esto, amigos y amigas, porque me siento mal por ellos, porque es la realidad, estamos informando, estamos hablando de la realidad, de lo que hemos visto, de lo que sabemos, de lo que se vive. Y esto la gente no lo habla. Usted a lo mejor lo ve en algún video, pero una cosa es que lo vea en un video y otra cosa es que lo haya visto en persona. Y usted se sienta a comer con esta gente, se sienta a hablar con esta gente. Y son gente simple, son gente buena, son gente humana que tienen, que le dan lo que tienen, lo hacen sentir a uno parte de eso. Y esa es la realidad del tema del narcotráfico en el primer nivel, el cultivo. El cultivo del narcotráfico, que es donde todo comienza en la droga. Ese famoso kilo de cocaína que empieza con la hoja, que a ese campesino no le va nada. Una vez procesado ese kilo de cocaína, a lo mejor en alguno de estos países valdrá $1000, por decirle. Que ese campesino no ve ni la 10ª parte de los $1000. Pero esa misma coca, ese mismo proceso, una vez que está procesada, que lo transportan a Nueva York, que lo transportan a Londres, que lo transportan a Hong Kong, que lo transportan a Tokio, que lo transportan a Australia, Sydney, Australia, ese mismo kilo vale miles y miles de euros o de dólares, vale 40, 50 mil dólares, mientras más lejos se aleje de estas tierras. Fíjese qué travestía, dice qué ironía todo esto del negocio de la droga. Entonces, sabemos que el negocio de la droga es multimillonario, sabemos que el negocio de la droga es extraordinario, sabemos, pero sabe de esto, sabe del sufrimiento de esta gente. Y a esta gente no le interesa nadie. ¿Usted cree que el que se pone, que se da un pase de cocaína en la nariz en Wall Street o en Hollywood o en Londres o en Australia o en Tokio o en Hong Kong, sabe de esto, le interesa, le importa? No le importa un cuerno. Imagínese. Y el país, porque tiene una estructura ese país, porque todo el mundo enseguida, cuando usted habla de esto, inmediatamente le vienen con la soberanía, con que usted se entremete en esto y todo. El país no hace nada. Y no es que se lo obliga a Estados Unidos a que no haga nada, no es que se lo obligan los ingleses, o los alemanes, o los franceses, no, no. Esto es nativo, esto es natural. Acuérdese una cosa, el cultivo es una cosa natural del país en el que el que produce el elemento que le estoy hablando. Eso no es controlado por los grandes imperios y las grandes corporaciones, no, eso es controlado por el país, por esta bala de delincuentes, por esta bala de eso. Y le digo, dentro de esa estructura también está la estructura de corrupción de los gobiernos, que saben muy bien que todo, o sea, esto no es ningún secreto en el país. Los políticos lo saben, los gobiernos lo saben, todo el mundo lo conoce. Entonces, es importante que usted también lo sepa cuando yo hable del tema del narcotráfico. Amigos y amigas, los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto saludarlos.